Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Estamos aquí, hoy el último día de La Máquina, son las 20:02, estamos en la hora Capicúa, en un día que por suerte, bueno, está bien, vamos a terminar esta semana, una semana surtida, ¿no? Cuentos, cuentistas, poetas, cuenteros habíamos puesto, pero se ve que lo sacaron en el blog, calificados. Vamos a darle la bienvenida a alguien que ganó un premio muy importante últimamente con un libro de cuentos. Digo, ¿por qué? No es por ponerme a hablar de premios, sino porque está bueno que se premie un libro de cuentos, ¿no? Porque en general ganan las novelas. Daniel Mella, ¿cómo andás? Muy bien. O Mena. Mella. 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 Ah, porque Sí. usted no, entonces sos como Poleri. Ahí va, no, Poleri, pero Poleri suena bien, Poleri. Mm. Si decís Polleri ya Sí, hay todo. otra historia, pero igual si dicen Mela yo me doy vuelta. Ah, Y sí, pero Mella prefiero. Daniel Mella ganó el Bartolomé Hidalgo 2013 con el libro de cuentos Lava, que de alguna forma Daniel es como la vuelta a las canchas, después de muchos años, ¿no? Es verdad, después de 13 años sin publicar. 13 años. O sea, 13 años, desde el 2000. Pero vos estuviste sin escribir menos. Estuve como 10 años sin escribir. Eso es sorprendente. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué? Porque quería dejar... ¿por Está qué? perfecto, quería dejar de ser escritor. Me aburrió un cacho ser escritor. Alucinante, bien, O sea, ahí. Me aburrió, me saturó. Supongo que uno se va identificando con algo. Uno se identifica con casi todas las cosas que hace, en cierta medida. A mí la identificación con esto de escribir y con el ser escritor llegó a un punto en el que lo quería abandonar. O sea, Pregunta, porque a ver si digo, vos escribiste Pogo, Derretimiento, después escribiste Noviembre, y todas, no son muchos libros, pero todos tuvieron un gran impacto, digamos, en cuanto a crítica, ¿no? Fueron todos muy bien recibidos. ¿Eso qué pasó? Que una vez hablando con Henry Trujillo me decía que lo bravo no es tener un buen impacto, me decía él, ¿no? Por ejemplo, le pasó a él con Torcuato, ¿no? Primer libro, sino seguir en el segundo, ¿no? O sea, que sea algo que no desencante, pero que a la vez no sea lo mismo, que sea algo distinto. Claro. Sí, como mi sueño sería que cada libro fuese mejor que el anterior. De alguna manera, como que cada libro haga que el libro anterior ya ni siquiera valga la pena de leerse, o sea, de tan bueno que es el siguiente. Esa es como una fantasía. Igual yo no tuve ese nervio de ojalá el próximo libro me saldrá bien, no me saldrá, porque entre que se publicó Pogo y yo había terminado Pogo y ya había firmado con Aymara para publicarlo cuando tenía 19. Y el libro recién salió 2 años después, porque en aquella época era muy difícil publicar, llevaba mucho tiempo. Y en ese interín escribí Derretimiento, antes de haber recibido ninguna reseña de nada, porque Pogo no se había publicado. Entonces mis primeros 2 libros fueron escritos sin haber sido publicados. Entonces yo ya tenía 2 libros. Después sí, cuando vino Noviembre, de repente sentí algo similar a una presión, en parte porque además la gente de Alfaguara me llamó sin haber leído nada, para publicar mi 3er libro. Entonces por ahí sí tenía como un Bueno, lo voy a publicar en Alfaguara, estará bueno, no estará bueno. Pero en realidad a mí lo que me pasa es que yo nunca sé, de cualquier modo, nunca sé cuán bueno está el libro. O sea, para mí hay un momento en el que ya... Perder la distancia, digamos. Sí, ya no sé si está bueno o no, lo único que sé es que quiero publicarlo. Para sacártelo encima. Para sacármelo de encima. Claro. Y después un poco voy viendo ahí, que a ver, según lo que me dice la gente. No que le vaya a creer yo a lo que le diga la gente, sino que cuando la gente me dice una cosa, como que me ubico. En referencia a eso digo, no, en realidad no. O sí, mirá, sí, puede ser. Pero no me hago mucha ilusión tampoco, ¿no? Como de que estén buenísimos o lo que sea.
Pero todo esto venía porque vos, digamos, estuviste un muy buen recibimiento en una década que era, como dijiste vos, eso se olvida, muy difícil de editar, donde había un panorama muy estático, no sé si estático, pero había un gran choque cultural también en Uruguay. Yo siempre me acuerdo, digo, eso es una visión mía, ¿no? De los 90 como un gran desierto cultural, ¿no? donde había pocas gotas de agua, entonces la gente se prendía de cualquier arbusto, y la prueba está que, digamos, en los últimos años, yo siempre digo que basta regarlo, o sea, basta que circule un poco de dinero a nivel de fondos concursables o lo que fuera, para que eso empiece a florecer y empiece a haber muchas más cosas, ¿no? A partir del 2000 y pico, que 2004 fue que empezó todo esto, y sobre todo en poesía se nota más. En tu caso, tuviste ese buen recibimiento en condiciones muy adversas, y ¿qué pasó? ¿Fue que te planteaste que tenías que pensar después en escribir, en editar, esa historia de pensar en las... o sea, convertirlo en un oficio? A mí me pasó que en un momento llegué a los 20... En el 2000, cuando se publicó en noviembre, yo tenía 24 años. Y llevaba ya 5 años trabajando como profesor de inglés. De repente tenía 3 libros publicados. De repente me vi enseñando inglés durante los siguientes 30 años, publicando durante los siguientes 30 años, me sentí como que se empezaba a consolidar un proyecto de vida, una carrera de algún modo, y eso no me gustó. Me sentí bastante aprisionado por eso, como no me gustan esas cosas que parecen tan fijas, ¿no? Uno mirar hacia adelante y ver todo el futuro ya como medio diagramado. En parte lo que me pasaba en particular con la escritura era que en un momento ya empezaba como a pensar en mi próximo libro, ¿no? O sea, nunca me satisfacía del todo lo que estaba escribiendo o lo que había escrito. Siempre era como, bueno, el próximo libro. Empecé a no disfrutarlo tanto, ¿no? Empecé como a poner en eso de escribir una carga emocional demasiado grande. O sea, como que empieza una parte, digamos, cierta obligatoriedad, cierto oficio, cierta... que se espera, digamos. Empecé incluso a sentir que me resultaba fácil. Ah, mirá. Y no me gusta que me resulte fácil. A la hora de escribir sospecho. Si vamos a escribir algo y me resulta demasiado fácil escribirlo, tengo la sensación de que debe ser algo que ya está muerto en mí, ¿no? Si algo está vivo, si algo de verdad está vivo en mí, por lo general no es un proceso fácil. No quiere decir que sea un proceso de sufrir, arduo de sufrir, sino que me veo obligado a aprender algo nuevo con ese texto. Si es demasiado fácil, quiere decir que probablemente esté trabajando con algo ya aprendido, con algo que en realidad no preciso decir, no tengo esa urgencia de decir, y no quería convertirme en ese no, aparte, aparte muchas veces parece que están, pero eso es inevitable, que se espera del escritor tal cosa. Entonces, por ejemplo, tal cual. Si apareces con cuentos de 2 páginas, ya, ¿qué pasó? ¿No? Tal cual. No, tal cual. Como que hay una cuestión de novelas o lo que fuera. En el caso de Lava, son cuentos, y vos has dicho en otras entrevistas que, salvo un cuento que iba a ser una especie de novela y que como que de 100 páginas quedaron 14, digamos, que es el de La Esperanza de Ver, ¿no? Que transcurre en la Costa de Oro. Vos vivís en la Costa de Oro. Yo nací, fui criado ahí, nací, crecí, fui joven ahí. Y ahora estoy viviendo en Parque del Plata, que es más o menos un poco más lejos. Pero pero más bien de Solimar. ¿De qué Shangri-La. Ajá, Shangri-La. Sí, Shangri-La, San José de Carrasco, Lago Marés era mi ámbito de merodeo. Y en este cuento en particular tiene mucho, ¿no? Mucho de eso. De alguien que va a la escuela, que va al liceo, está el aeropuerto. Claro. Sí, ese cuento era un texto que yo había empezado a escribir a los 24, que después lo abandoné cuando dejé de escribir y después lo retomé 10 años después. Y tiene mucho de eso, ¿no? Como recaptura un espacio mítico que es para mí mi infancia y ese barrio que es la ciudad de la costa, que
las calles no tienen nombres, no, o sea, todo es muy subjetivo de algún modo. Sí. Donde también hay la presencia, por ejemplo, de árboles o de bosque, casi, digo, ¿no? Es como que están metidas la ciudad dentro de esos bosques. Entonces pareciera en algunos momentos que es muy fácil salirse, ¿no? De la parte de esa ordenada que es una ciudad, verdad. ¿no? Claro, claro. En este caso, de repente, para cruzar algo, para ahorrarse unos pasos y ahí pasan cosas también. Sí, es un espacio muy... Ciudad de la Costa es un espacio que es muy... Es como un sueño, en realidad. Pasa eso, que no hay un orden real. O sea, realmente uno viviendo ahí toda su vida puede llegar a perderse. Si agarrás por calles que no conoces, doblás 2 o 3 calles y ya no sabes para dónde vas. O sea, y de noche... que es hermoso, ¿no? Con las poquitas luces que hay de las casas, los árboles, divino. Pero bueno, si uno le gusta perderse, está de más. Pero es muy onírico. A mí me pasó una sola vez que tuve que atravesar, no sé por qué me dejaron la interbalnearia, no, tuve que atravesar y fue un viaje. Claro. Y lo único que tenía que hacer era tratar de seguir una calle, ¿no? Que igual no hay nada derecho. Pero el hecho de la oscuridad, el hecho de que está lleno de perros. Está lleno de perros, son los dueños del barrio. No conoces nada, digamos, es una... Yo donde llegue a caminar 3 cuadras más allá de mi casa y me preguntan algún turista, me pregunta por cómo llegar a tal lado, no sé cómo decirle. Sí. O sea, no sabría, es como que no sos de ese lugar nunca en realidad. Hay una cuestión, digo esto sin calificar nada, pero una vez alguien me dijo que en algunos aspectos la ciudad de la costa parece como el Chuy, digamos, en el sentido de algo fronterizo, ¿no? Que está a medio hacer, ¿no? Tal cual, siempre a medio hacer. Todas las casas están a medio hacer. Casas divinas al lado de casas no tan lindas, las cunetas, las calles siempre rotas. Es encantador. Sí, no, y ahora, digo, desgraciadamente con todo esto que pasó, ¿no? Decime, Daniel, ¿y estos cuentos en cuánto te llevaron? ¿Cómo fue la creación? Digamos, hay un cuento, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, porque me parece... No es que yo por lo menos no leo buscando diciendo, ay, qué novedad, ni nada, esto no soy, digamos, de ese tipo de lector, no, por lo menos a mí. Pero me llamó la atención mucho un cuento donde se trata de un quinceañero que es mormón y que juega al básquetbol y que tiene un diario, y entonces contados desde los 15 años, con mucha candidez, y me sorprendió. ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió el personaje de la voz esta, digo, pensé, ¿quién... el hecho, por ejemplo, de que este personaje esté constantemente hablando de Dios, desde el punto de vista, digamos, religioso, y que lo junte con gurisas que le gustan o no, digamos, ¿no? Y con la discoteca, esa forma de hablar no es frecuente, yo diría que nunca había visto en la literatura, ¿no? Uruguaya, ¿no? O sea, porque viste que el tema en concreto, del tema de Dios, meterlo en literatura no es fácil. No. Y primero que no es fácil, y segundo que en Uruguay pareciera que hubiera como una especie de discurso cultural muy laico, que creo que va cambiando, pero por ejemplo, por decir algo, estoy haciendo una pregunta muy larga, hace 15 años atrás hablar del espíritu era, Lebrero hablaba del espíritu y parecía que era, no sé, una especie de ahora, digo, es una cosa, o ahora hablar de alma, digamos, y no pasa nada, digamos. Sí, por suerte ya se está cambiando eso. Yo también siento eso que sentías vos, de que en una época hasta uno lee la novela luminosa y siente como que Lebrero tiene como que disculparse. Exacto. Por estar hablando del espíritu, ¿no? Sí, es un gran viaje, de hecho él no la pudo corregir, y para una interpretación es esta, de que él le llevó 30 años decir lo que él sentía con el espíritu, digamos, ¿no? O sea, que tenía que pedir disculpas. Eso, disculparse, ¿no? Como porque uno tiene como esa respuesta fácil, ¿no? Como bueno, todo lo que no se ve, todo lo que no se puede tocar, como esta cosa rematerialista, ¿no? Pero yo ese cuento que se llama La emoción de volar está basado, bueno, como casi todo, ¿no? Está basado en la vida de uno, de algún modo, de experiencias que tuve. Yo crecí en una familia mormona, entonces tuve como una experiencia de lo que es tener determinados lineamientos y directrices y
tener una vida interior. Digamos, uno de los trucos como que tienen muchas veces las religiones es suplantan tu vida interior por un set de reglas, ¿no? Y uno tiene la sensación de que ese set de reglas son la vida interior de uno. Ujú. Sin embargo, son solamente un set de reglas. La vida interior es algo que es como un jardín, es Claro, como algo que sí, tiene sí, que estar sí, en sí. movimiento. Claro. No puede haber reglas tan fijas en un jardín, No, pero en algo que es vida. Incluso acá estamos cayendo en algo que es muy frecuente, que era antes muy frecuente, que si hablas del tema del espíritu o de alma, eso es religión. Ahí Ergo, va. entonces digo, Exacto. estamos ahora ingresando. Exacto. La novedad del cuento tuyo, yo creo que está hablando del punto de vista del espíritu, no sé qué, pero desde la religión, Claro. ¿no? Desde la religión. Claro. Cuando hablamos del hebrero, esto que le llevó tanto tiempo, digo, y a otros autores, escribir ficción uruguaya, era porque tenía que decir, yo soy religioso sin religión, por Claro. ejemplo, pero tenía que pedir disculpas incluso, ¿no? Claro. Dentro de ciertos cánones tipo generación de 45, generación de los 60, digamos, Claro. ¿no? Sí, Te es he interrumpido, verdad. seguí. No, es verdad. Yo pensaba en Mista Cuarembó de Dani Umpi, que también menciona menciona de alguna manera hay espiritualidad, pero también tiene que haber la religión, ¿no? De por medio. La Iglesia Católica es como de algún modo la religión, que yo creo que ahí estaba esa lucha del hebrero, y creo que es la lucha de todos los que de alguna manera tenemos una noción o una inquietud espiritual o una tendencia hacia esos lados, que es decir, una religión de última legitima tu locura, ¿no? Vos estás dentro de una religión y podés tener visiones. Ujú. Puedes tener una visión de Jesús, de ángeles, y está todo bien porque estás dentro de una iglesia. Ujú. Si andás por la calle y no sos de ninguna religión y tenés una visión de un ángel, sos un loco, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eso es parte de lo difícil de tener una vida espiritual fuera de un contexto que te contenga y te legitime frente a los demás, ¿no? No sé, Jesús, la figura de Jesús sacada de un contexto religioso es la figura de un loco, de un poseído. También estoy pensando también en recibir informaciones de cosas que te ocurren y que, digamos, si están fuera de la religión, alguien podría decir, no sé, este loco está medio pirucho. Claro. Pero hay también toda una tradición, digamos, de que viene de Jung y de psicoanálisis, que también por ejemplo, la palabra sincronismo es cada vez más se ha vulgarizado en el sentido de que bueno, no todo ocurre según una causa y un efecto, Claro. no sé qué, no sé cuánto, te pasan cosas que puede significar otras cosas, ¿no? En un contexto más religioso, uno le da un otro sentido. Claro, claro, porque uno dice, ¿no? Qué loco, uno como ser humano tiene derecho a tener experiencias espirituales, ¿no? Y muchas veces las personas, al menos esta es mi vivencia, ¿no? Las personas que están dentro de ciertas religiones tienen experiencias espirituales y se las atribuyen a que forman parte de una religión. Correcto, ahora te entendí. Hasta ahora no te entendía. Claro. Está bien. O sea, en Lava, por ejemplo, hay un cuento, pero digo, para poner un ejemplo claro de espiritualidad, y esto los que nos están escuchando puede ser que lo entiendan mejor, una muchacha cree que va a estar embarazada, está embarazada y experimenta cosas. Y experimenta sensaciones y experimenta impulsos y sentimientos que nunca en su vida habían experimentado. Entonces ella le busca un sentido, ¿no? Y dice, para mí es tal cosa. Bueno, eso sería una experiencia espiritual Tal fuera cual. digamos, de un contexto religioso. Tal o sea, cual. sería ser religioso sin religión. Claro, claro. Y uno por ser humano tiene el derecho innato a esas experiencias y no necesariamente tiene que creer que solo perteneciendo a una religión puede tenerse ese derecho no, hay que reclamar ese derecho, que nos lo devuelvan de algún modo, ¿no? Muy bien, Daniel, aguantame un momento, vamos a la pausa, después vamos a seguir amigos conversando en la máquina de pensar. Hoy vamos a hablar todo el programa con Daniel Mella. Al final te voy a pedir para que recomiendes un cuento, que ya elegiste un cuento de Borges, pavada de cuento. Después de la pausa estamos aquí, amigos, con Daniel Mella.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos acá hablando de otras cosas, pero digo, de Lava, cuentos de Lava. Hay un tema con los cuentos, te pregunto. Si son cuentos extensos, donde parece que pasan muchas cosas, digamos, vos que pretendés reflejar, digamos, lo que podría ser la vida de una persona en general, porque digo, normalmente nos pasan muchas cosas. Vos viniste a la radio y pasan 17 cosas, pero en un cuento uno cuenta una, ¿no? O sea, viene a la radio a hablar con la máquina de pensar, ¿no? Claro. No contás, yo qué sé, lo que te pasó en el baño, lo que te pasó en tal cosa, tal otra, ¿no? Pero nos ocurren muchas cosas. Sí. ¿En tu cuento vos intentás hacer eso, digamos? Ponele que no tengo un plan o una teoría de para dónde ir y cómo hacer. A medida que lo voy escribiendo me voy dando cuenta. Con muchos cuentos me pasaba que los escribía como novelas, ¿no? O como se supone que se escriben las novelas, que es eso. Un cuento uno supuestamente lo empieza sabiendo el final. Sí, como Horacio Quiroga, una flecha que va, las tres primeras, a lo mejor que la... Ahí va, a mí no me pasó eso con ninguno de los Está cuentos. bien. Nunca Sí. supe cómo terminaba. Perfecto. Entonces capaz que de ahí sale el tema de esta especie de proliferación de cosas que ocurren. Porque de verdad no tengo otra que de hecho describir lo que voy viendo que va sucediendo. Yo me acuerdo de una metáfora que usaba el Felisberto Hernández, que era como que él sentía que el cuento en un momento era como una planta y en un momento llegaba a un punto de su crecimiento ahí en el que ya estaba, ¿no? Yo lo siento algo como similar. Sí, le presto atención cuando veo que es un cuento y que no tiene mucha extensión. Sí le presto ahí empiezo a prestar atención a que más o menos tenga una coherencia, pero no hay algo preciso que yo quiera decir, mira, voy a contar esto. Pero por ejemplo el primer cuento, Lava, que es un cuento muy muy fuerte, digamos, me pareció a mí, una pareja que va a cerca un volcán ahí en Chile, digamos, uruguayos, ya está, cree que está embarazado, que bueno, ¿no? Se embarazó ahí en una historia, y bueno, lo que ocurre con cualquier viaje, miles de cosas, una cosa nueva. Vos eso lo arrancaste con una imagen, arrancaste con... Sí, ahí arranqué con eso, con la imagen del principio, la primera imagen. De los locos llegando ahí al pueblo, del volcán, buscando el volcán y no encontrándolo. De a poco me fui dando cuenta de que ese volcán que estaba a lo lejos, al que ellos se iban a acercar de a poco durante el cuento, de alguna manera funcionaba como símbolo de esto que ellos estaban buscando, que era un hijo. Entonces cuanto más te acercás a eso, claro, de alguna manera empieza a convertirse de sueño a pesadilla, o empieza todo lo que vos soñabas que era no es, ¿no? O que es peligroso también. O que es peligroso. Sí, un embarazo tiene una cuota de peligro. Pero siento como que en realidad yo tampoco los estaba escribiendo, estaba en una época en la que estaba escribiendo cuentos, ¿viste? En la que estaba escribiendo textos cortos, capaz que porque estaba empezando como a recuperar eso, el hábito de la escritura, y tampoco estaba leyendo mucho, entonces eran como, bueno, cuando yo me doy cuenta que algo ya expresa, como logró una expresión cabal, ya no le presto mucha atención a si cierra o no, a si es coherente en tal o cual sentido, o si es claro. Hay como algo misterioso ahí en cuando un texto está terminado. Por alguna razón los escritores tenemos derecho a decir, acá termina la historia. ¿No? Eso es la segunda pregunta que te iba a hacer, el tema de los finales. Todos los cuentos de Lava tienen un final como abierto, o en un momento que se corta eso y se termina, que obviamente me hizo acordar mucho a Raymond Carver. ¿No? Sí, me gusta mucho Carver. Lo que hace él es una cosa impresionante, ¿no? No es tan fácil hacerlo, digamos, ¿no? O sea, que es cortar un cuento y ese continúa en la mente de la persona, ¿no? O sea, y generalmente los corta cuando se
se va a poner mucho mejor, ¿no? O sea, cuando va a pasar algo que el tipo, no sé, hay un cuento, no me acuerdo cuál, pero que él va en un pasillo y va a entrar a la casa, al cuarto de una mujer y ahí lo corta. Sí. Entonces, pues, Y ahí está bueno. A mí me gusta mucho esa literatura. Me gusta mucho. No, digo, supongo que para dar. Me encantan igual los cuentos esos que cierran perfecto. uh-huh. Viste que son como un mecanismo perfecto, así Sí, que sí, cierra sí, y sí, decís, sí. está, Sí, perfecto. sí, sí, sí. No escribí ninguno así todavía en mi vida. Capaz que ya tenés que saber qué es lo que vas a hacer de antemano para escribir un texto. No, así. pero puede ser también que el cuento No sé muy se bien. cierre solo también. Capaz que ¿no? se cierra Sí, solo. puede ser que se cierre en un momento y ¿no? diga, Como uno está. lee Borges y muchas veces como, cierran, están todos los cabos atados Sí, sí, sí. y permanecen en tu mente después. Sí, no es sí, que sí. se agoten ahí, ¿no? Como, pero en parte también para mí la noción en estos cuentos, por un momento, cuando veía que ya venía teniendo varios finales que no cerraban así concluyentemente, empecé a pensar que es, claro, es muy común, por lo menos para mí, en un momento, me acuerdo creciendo en una religión, había como una esperanza de que llegara un día de un juicio final, un día de la revelación, el día del apocalipsis, el día que le dé sentido a todo lo que sucedió antes, como la esperanza del sentido en un futuro, la esperanza del sentido en el final. Creo que de alguna manera en todos estos años a mí lo que me pasó fue que fui aprendiendo de que el sentido no está en ningún final, o sea, el sentido está o no está en el camino. Y el final es siempre o sea, y eso tiene que ver un poco con los cuentos que estamos hablando, ¿no? De que se van desarrollando en ese mismo momento y da la idea de que, bueno, eso, de que de estos cuentos se van desarrollando y en un momento el sentido se va dando en cada frase o en cada escena, y si uno lo está buscando el final para que le cierre todo, no lo va a encontrar, porque si no lo encontró... Bueno, un poco como es la vida también, ¿no? Eso, o sea, que si contás una semana, me hizo acordar a otra cosa de Borges que él decía sobre todo para las novelas, pero lo dijo lo escuché hace poco, ¿no? Pero me pareció brillante, de qué es lo más importante en un libro, ¿no? En una novela o en un cuento. La trama, le preguntaban, o los personajes. Entonces él decía que, bueno, puede ser que en un cuento la trama es lo más importante y que los personajes están un poco por debajo porque eso va hacia un lado, ¿no? Pero dice que la literatura es como la vida normal, real. ¿Y qué nos importa a nosotros? Nos importan las personas. Claro. No nos importan todo, esa persona hizo esto, pero bueno, ¿y vos cómo te sentiste? En realidad queremos saber cómo estuvo él o cómo fue evolucionando él, ¿no? Las cosas que le pasaron son importantes, pero lo importante es la persona. Sí. Daniel Mella, aguantamos un minuto, después de la pausa vamos a hablar de un cuento que vas a recomendarles a los amigos de La Máquina de Pensar y que se llama ni más ni menos que El Inmortal de Jorge Luis Borges. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí a La Máquina de Pensar. Ustedes saben que la semana pasada, digamos, de alguna forma inauguramos una sección en La Máquina que todavía no tiene una cortina, pero pronto la va a tener, que se llama Cuentos Calificados, y no nos matamos mucho. La idea es que los escritores que pasen por acá les preguntamos, ¿querés hablar de un cuento? ¿Querés recomendar un cuento? Y bueno, vos recomendaste, te metiste con Borges nada más. Sí, me metí con Borges porque cuando me dijiste eso de un cuento, fui a mi biblioteca a ver qué libros tenía. Yo en mi biblioteca está muy reducida. Últimamente estoy tratando de tener la menor cantidad de libros posible. Al contrario, al principio que quería tener una biblioteca gigante. Entonces, entre los escritores que tenía con cuentos, para poder leerlos y poder traerlos acá, estaba Borges. Y ahí, cuando vi el libro de Borges, me acordé del Inmortal porque es el primer cuento de Borges que leí. O sea, que es mi introducción a Borges, a ese mundo. Sí, que no es un cuento fácil, ¿no? No es un cuento fácil. Era un libro que tenía mi viejo, que ya no tenía tapas, y que las tapas eran una cartulina con una cinta scotch, que decía el Aleph en marcador, en dry pen. Y tal, el primer cuento de ese libro es El Inmortal. Y cuando lo leí, me encontré con Borges, así por primera vez a los 19 años. Y fue una impresión muy fuerte. En parte un segmento en especial
que, que dice algo Ujú. que yo sentía en ese momento y lo dice con palabras que lo dicen mucho mejor de lo que yo lo Pero sentía ¿qué o lo dice? expresaba. Sí. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá. Porque yo ahora lo estuve releyendo Mm, y una cosa primero que es un cuento largo mm, y después algo que me llamó la atención porque no está considerado, digamos, me parece a mí, digamos, de los cuentos más importantes de No, Borges. es verdad. Este es un cuento largo y lo que me sorprendió primero es la acción que tiene, que no cesa nunca, ¿no? Es impresionante. Tal cual. Cómo arranca con una acción, estamos hablando de un legionario romano que se muere alguien ahí en Egipto, un guerrero herido, y le habla de que él va buscando la ciudad de los inmortales, que hay un río que está al final del mundo, que el que se baña en él es inmortal. Y él empieza a seguirlo. Y bueno, cómo lo sigue es extraordinario, ¿no? Va con, Sí. Se le revelan, contrata mercenarios, llega a desiertos que tienen arenas negras, con gente que no ha perdido la palabra o que come solamente serpientes, Claro, en fin, los trogloditas. los trogloditas, pero tiene una fuerza eso que me Está muy sorprendió, salado. ¿no? Estaba muy salado. Totalmente alucinatorio. Así, y la fuerza del fraseo, ¿no? Ujú. Como eso, el primer encuentro con Borges para mí fue como un shock. No sabía que se podía hacer eso que hablábamos en el corte, hacer que una frase libere tanta energía, ¿no? Ujú. Como si fuera una fisión atómica. Así. Claro. Al mismo tiempo, consiguiendo crear unas imágenes en mi mente que nunca habían estado ahí. Al mismo tiempo hablando como de mezclando la aventura con lo intelectual. Ujú. Sí, porque está ¿no? hablando del mundo de Con los la griegos, de historia. los egipcios constantemente, Claro. de los romanos. Claro. También arranca con una intensidad brutal y como que va languideciendo, lo contrario que tendría que ser un cuento también, ¿no? Es verdad. Como que se va deshilachando al final porque precisamente este hombre que consigue la inmortalidad, también él se va deshilachando, ¿no? Claro. Y en un momento ese hombre que se hace inmortal por beber de este río Ujú. que te vuelve inmortal, se encuentra, escucha hablar de que hay otro río. Si hay un río que te vuelve inmortal, debe haber otro río que Ujú. te devuelve a la mortalidad. Sí, sí, porque y él quiere conseguirla. Y cualquier persona inmortal Ujú. divagando, merodeando la tierra durante una infinidad de años, no le va a quedar otra que encontrarse con ese río Ujú. en algún momento. Pero aparte él quiere hacerlo porque una de las cosas que ve del efecto de la inmortalidad Claro. en la gente es precisamente la degradación, Eso. ¿no? O sea, se degrada todo, determinás ya no vale la pena ni Mm. hablar, ni recordar, ni nada, ¿no? Claro, porque todo es lo mismo. Ujú. Y esa es la parte, ahí llegando casi al final, Ujú. está la parte de que a mí me pegó tanto, que es como una especie de donde hicimos contacto Borges y yo en algo que pensábamos o sentíamos en común, que dice: la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Que esa era la sensación que tuve de alguna manera cuando perdí la inocencia, por así llamarlo, cuando me di cuenta de que era mortal, ¿no? En mi adolescencia, así, en un momento me solía gustar mucho ir a ver los atardeceres a la Ujú. playa, ¿no? Ujú. Y esta sensación de que la condición de que podamos morirnos hace que cada segundo tenga un valor, el valor ese de lo único, de lo que no se puede recuperar, de lo que no volverá a suceder, que puede llegar a ser un sentimiento deprimente para muchos o desde un punto de vista, pero desde otro es justamente parte de lo que hace que todo esto valga la pena y tenga un sentido
especial. Sí, o sea, único, ¿no? Yo creo que es más difícil verlo como lo estás viendo vos ahora, porque generalmente se ve como precisamente una especie de condena que tiene el ser humano, el hombre, de que inevitablemente haga lo que haga, tiene un solo final, ¿no? Claro. El partido tiene un solo final, y de hecho, escritor, estoy pensando ahora Onetti, o esto, Ah. que desde los 10 a 9 años, él cuenta de que tuvo esa conciencia de la muerte y iba caminando por la vereda y iba mirando a la gente diciendo, vos te vas a morir, y vos también te vas a morir, y vos también, y vos te vas a morir. Y le iba diciendo, pensando él para Claro. adentro, ¿no? Y eso le parecía una cosa devastadora, ¿no? Claro, a mí Que me se- parece lo contrario, a mí me parece como que le da una nitidez a todo, que tiene una cosa vertiginosa, ¿no? Ujú. Pero siento que es lo que verdaderamente, ¿no? Como entre de la misma manera que el sueño ayuda a que la realidad tome definición, ¿no? La muerte ayuda a que la vida cobre esa definición. Ujú. De la misma manera que la oscuridad le da el contorno a la luz, ¿no? A los cuerpos. O sea, no puedo concebir un mundo que no sea así. Ujú. Me parece como Yo creo que una blasfemia. como así como lo dice Borges, incluso que Borges lo dice muy bien en el sentido también estoy pensando ahora del valor, es decir, algo que se tiene innúmeras veces, pierde valor, Claro. digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo tener 10 pesos y tener poca plata que tener 10 pesos en 100.000 millones de dólares, ¿no? O sea, eso no es nada, digamos, Claro. ¿no? Entonces, el inmortal sería aquel que tiene todo, entonces cada día pierde valor. Claro, Y precisamente el valor se lo da el final del partido. claro. Sería algo así. Sí, eso es lo que yo siento. Ujú. Que siento como que es un dilema clave en la vida de todos nosotros, ¿no? Porque Que- uno verdaderamente puede pararse de un lado Sí, o sí, del sí. otro, ¿no? O en general nos paramos tratando de obviarlo, eso, ¿no? O sea, Mm. toda la cultura nuestra Sí. y nuestras costumbres y todos trata de obviar el tema de la muerte, ¿no? Mm. O sea, la tratamos de alejar, ¿no? Sí. Incluso en nuestra conversación. Claro, en lo posible Mm. mantenerla lejos, ¿no? Como si fuera una cosa que no formara parte de la vida. Uno dice, uno, uno dice que ama la vida, que linda la vida, y cuando está diciendo eso no está hablando de la muerte. Claro, claro. Está hablando de otra cosa. En realidad no está hablando de la vida, está hablando de una imagen, de una imaginación que uno tiene, que no tiene nada que ver con la vida. La vida, si no está la muerte, no es vida. Entonces, creo que ahí hay como una cosa clave, al menos en mi vida, de siempre tener presente. Para mí no es una causa de depresión o no es una causa de tristeza levantarme sabiendo que puede ser el último día que voy a estar, o sea, o irme de acá sí, sí, sabiendo sí. que capaz que, no sé, no me ven nunca más. Ujú. O sea, A mí alguien me dijo una vez que de otra persona estaban hablando y dice le cuesta hacer proyectos o terminar los proyectos. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de la muerte. claro, Que tener conciencia de la muerte hace que, por ejemplo, uno haga los proyectos y los termine. No perfectamente, sino que los termine, que haga las cosas porque hay que hacerlas, Claro. digamos, ¿no? claro, porque verdaderamente hay como un sentido de urgencia, ¿no? Sí, sí, digamos que el partido no va a durar toda la vida. Claro, hay como un sentido de urgencia Sí, 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 real. sí, sí, sí. Y no es para ganarle a nada, sino que es, digo, al mismo tiempo también hay muchos proyectos que ante la realidad de la muerte se desvanecen, ¿no? Porque son triviales también, en ese sentido, ¿no? Como uno puede llegar a plantearse como la muerte tiene ese poder al menos a mí me da como una especie de sobriedad. No perder tiempo en pavadas. Como sería. el decir, claro, hay cosas que verdaderamente se caen por triviales, ¿no? En comparación con eso. Es muy, digo, el tema de no perder tiempo en pavadas también hay una cuestión de valorar también, ¿no? Es decir, yo quiero embarcarme en esto, o quiero enojarme con todas estas cosas, o lo dejo pasar, en ese Claro. sentido. Yo creo que por lo general las cosas que te sacan del presente, las cosas que te sacan de acá y te plantean ya como una expectativa de un futuro, de un fruto a cosechar en algún momento, ya son una trampa, ¿no? Uno sabe que, por ejemplo, al escribir un libro, a uno le gustaría llevarlo a una conclusión,
le gustaría que quedara bueno cuando esté terminado, pero cuando empezás a pensar en términos en esos términos mientras lo estás escribiendo, es donde empezás a fallar, porque el proceso está sucediendo en este momento. Sí, no puedes estar pensando en el resultado. No podés estar pensando en el resultado. Sí. Tiene que haber como una especie de desapego de eso, porque la realidad es el segundo que está ocurriendo. O sea, tratar de instalar, digamos, de vivir el presente, por decir algo, instalarte en el presente y no estar pensando en el resultado, en el futuro, en todas las condiciones que pueda haber. Porque de alguna manera el futuro cuando llegue va a ser presente. Entonces en realidad no existe. O sea, el futuro no existe. Y, como dicen en una película, el futuro no existe, nunca nadie lo vio. Claro, nadie lo vio. Verdaderamente, solo alguien que se piensa inmortal puede poner tanta energía en un futuro, ¿no? Y si te pones a pensar cuánta gente pensando en el futuro, hace cuántos miles de años, cuánta gente custodiando y tratando de un futuro mejor para nuestros hijos y el mundo cada vez está peor. Sí, o para la próxima generación. ¿Por qué no tratamos de estar mejor ahora? Y capaz que el mundo mañana va a estar mejor porque todos estamos mejor ahora. ¿No? Es como ese tipo de pensamiento. Sí. Sería el contrario también bueno, al contrario, el mismo de estar pensando también añorando el pasado, que en Uruguay lo tuvimos durante mucho tiempo, ahora no lo tenemos. Por suerte los jóvenes no lo van a vivir, pero me parece extraordinario, me parece otro Uruguay, ¿no? Pero hablábamos de los 90 y había que vivir con... Todo había sido mejor antes, siempre, ¿no? En la cultura, en el deporte, en la política, en la economía, todo había sido, y uno había, no sé, estaba solamente en la decadencia, una larga crisis que iba a ir a... eso por suerte desapareció. Entonces, tanto estar pegado al pasado es como estar pegado también al futuro, en ese sentido, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero pregunta ahora, vos escribís un libro, en algún momento tenés que recortarlo, sino, o te podrías pasar 5 años escribiendo un libro. No me ha pasado. Con las novelas cortas que publiqué antes, me llevaron, la que me llevó más fue Noviembre, que me llevó 1 año, más o menos. Pero este libro de cuentos, claro, como son cuentos y yo no pensaba yo no sabía cuando terminé el primer cuento que iba a terminar escribiendo 6 más. Claro. Cuando terminé el segundo tampoco sabía que... En un momento ya empecé a ver que se perfilaba un libro y me llevó 3 años, ponele. Y después llegó un punto en el que tuve que ir a la editorial y decirme, sacámelo porque lo voy a destruir. Si lo sigo corrigiendo, lo voy a terminar de todas formas, tú también tenés la posibilidad, está bárbaro, de publicar también, ¿no? A veces hay gente que termina un libro y tiene que pasar mucho tiempo más por suerte. Enganchado en esa historia, ¿no? Pero bueno. Bueno, Daniel Mella, Lava, una conversación impecable. Vamos a ver si en algún momento hablamos de otras cosas. Mencionaste a Carver, mencionaste a Borges. ¿Qué otro? ¿Cuentista? No, escritor, así que en estos momentos estés leyendo, te interese, o el último que te haya volado la cabeza. Estaba releyendo estos días Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy. ¿Cómo está ese libro? Hace poquito lo leí, yo no sabía que era tan bueno. El libro del carajo. Es el que más me gusta de él, me parece. Ese libro ¿te gustó? Me gustó mucho. Encuentro igual que está un poco, a un momento se repite un poco, pero porque es grande, claro. Pero es un libro que empieza en plan muy realista y termina de una forma muy filosófica, simbólica, y después termina como un viaje metafísico muy extraño. Sí, ¿no? Es inagotable. Para mí ese libro es el libro que más se parece a la música, la novela que más se parece a una composición musical, no sé cómo llamarlo, una sinfonía. Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que cada página es una descripción hermosa de un paisaje. Y como es un western, a mí me encantan los westerns, ellos van recorriendo todos los paisajes que te imaginen y cada página es hermosa de otro paisaje. Claro. En ese sentido me parece que en un momento se hace un poco mecánico. Después que lees 100 páginas distintas, de 100 paisajes distintos, todos hermosos, todos cósmicos además. Pero muy bien contado, digamos. Es decir, pero esto, ¿qué va a pasar? Voy a seguir 200 más, después va cambiando, ¿no? Es ultra violenta. Y muestra el lejano oeste como no lo mostró ninguna película, ¿no? O sea, no hay una sola película en todo Hollywood que muestre el lejano oeste, que pensé que acá también en Uruguay debe haber pasado algo así, claro. de gente que va cortando cabelleras porque le
pagan por las cabelleras de los indios, y en un momento empiezan a cortar cabellera de los blancos, de los mexicanos, de todos los, y siguen cortando cabellera. Es ultra Está violento. buenísimo ese libro. Sí. Daniel, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Por favor, eso es a vos. Amigos, se terminó la semana, terminamos con un broche de oro. El lunes continuamos aquí a las 20 horas. Los espero, que lo pasen muy, pero que muy bien.